La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el pastor Ricardo Rivera Morales, yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Príncipe de Paz en Caguas, Puerto Rico. Estamos en la calle de Getó, en la esquina de la avenida Turabo también, en una esquina. Y si desean escribir al box, si desean enviar alguna ofrenda, también pueden hacerlo al P.O. Box 1545 Caguas, Puerto Rico 00727. Mi correo electrónico es nuestro90@yahoo.com. Por si me necesitan como pastor, pueden escribirme ahí. Estamos nosotros en este día trabajando el propio de la que corresponde a los domingos después de Pentecostés y Santísima Trinidad. Un texto clave para este día está tomado del Evangelio según San Mateo y dice así: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese versículo es clave para el mensaje del día de hoy, pero quisiera comenzar en esta mañana con una oración a raíz de todo lo que seguimos viviendo en Puerto Rico y en el mundo, especialmente con la pandemia y otras situaciones que voy a presentar en estos momentos. Así que hoy voy a comenzar con una oración, que puede ser la oración de la iglesia. Dios y Padre Santo, oremos por toda la comunidad eclesial. Vamos a pedirte hoy, Señor, para que viva el Evangelio y que viva ese Evangelio con humildad, con serenidad y al mismo tiempo con firmeza y claridad. Que se levante en tu nombre la voz profética, que confiese a Cristo, que tenga conciencia de esa muerte y de esa resurrección como el evento y la obra salvadora que tú tienes para con nosotros. Y que todos crezcamos en conocimiento y sabiduría espiritual para encaminar nuestra vida en favor del reino celestial, por el cual has abierto las puertas para la justicia, para la paz y para que reine el amor desde aquí y desde ahora y hasta la eternidad, en la confianza de que el amor nunca dejará de ser, como nos escribe San Pablo en la carta a los Corintios. Padre Santo, hoy vamos a pedirte por los que sufren las consecuencias de la pandemia y del COVID-19, por los que están sufriendo por las pérdidas naturales, de desastres naturales, como por ejemplo en California con esos fuegos forestales, por el sur de la isla que sigue temblando, y mucha gente todavía tiene sus casas sin reparar, y algunos desde el tiempo de María no han podido reconstruir sus hogares. Estas situaciones pues han causado una crisis sin precedentes en la historia en Puerto Rico, y vivimos realmente con mucha ansiedad, con mucha preocupación, y por eso te pedimos, oh Señor, que sigan surgiendo esas respuestas de asistencia, de ayuda, de apoyo, de provisión, de equidad, de justicia, de sensibilidad, y que vivamos con la coherencia de vivir sin ambivalencia en dar nuestra vida para ayudar a nuestros prójimos en sus situaciones, en sus necesidades, especialmente a los que están más necesitados o más vulnerables en estos momentos. Para que se coordine con todos los profesionales y se ayude y se asista a los profesionales de la salud, a la comunidad científica que ha estado trabajando con una posible vacuna. Que tú des inteligencia y conocimiento y el corazón
para seguir obrando por la salud de nuestro pueblo. Y sé tú también el que por encima de todo obres en tus misericordias por la salud y la paz que sabemos que tú quieres para con nosotros. En Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu, Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. En esta semana hemos escuchado también nuevamente esta situación que está ocurriendo con los feminicidios, nuevamente los casos de maltrato, los casos en los cuales se encuentran los ancianos en estos momentos, la mujer, por lo cual se está pidiendo, ¿verdad?, que se haga una legislación o una propuesta para que se haga un estado de alerta y que podamos proteger la vida de las mujeres que están siendo acechadas y hasta matadas, Señor. Y te pedimos también por los niños que están pasando por situaciones difíciles por esta situación del COVID y la manera de tratar de poder seguir los estudios en la escuela. Muchos todavía no tienen cómo conectarse al internet para poder tomar esas clases por ese medio. Te pedimos que así asistas a los maestros que están trabajando con esta situación también. Así que son estas y muchas otras cosas las que te pedimos en estos momentos, y especialmente también antes de terminar queremos orarte por la situación de las elecciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Sabemos de las tensiones que han habido en los últimos años, sabemos de las muchas promesas que a veces se quedan rotas, pero el pueblo no pierde la esperanza. Y por eso te pedimos que sostengamos esa esperanza primeramente en ti, y que a la luz de Cristo Jesús podamos servir a la comunidad que nos rodea, dando ese testimonio de buscar esas buenas nuevas, de buscar el bienestar, la salud, la seguridad, la protección de todos los ciudadanos, y que podemos así obrar por el bienestar y la calidad de vida que tú quieres para con nosotros, y que podamos así inspirar a nuestros gobiernos y a nuestros gobernantes por Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, vamos entonces a cantar en este momento un cántico que nos pueda servir. Vamos a escoger este cántico que se llama Renuévame. Está en un tono bajito, así que pero es la pista que pude conseguir, y lo vamos a cantar. Y si usted lo conoce ya, porque es un cántico muy bien conocido, pues cante desde su casa conmigo. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévanos, Señor. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Dios los bendiga. Y Señor siga renovando nuestras vidas. Vamos a buscar el Evangelio para esta ocasión, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, comenzando a leer en el verso 15. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo de la Biblia de nuestro pueblo. Entonces los fariseos se reunieron para buscar el modo de enredarlo con sus palabras. Le enviaron algunos discípulos suyos acompañando a los herodianos, que le dijeron: Maestro, nos conta que eres sincero, que enseñas con fidelidad y el camino de Dios, y que no te fijas de la condición de las promesas, porque eres imparcial. Dinos tu opinión. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, adivinando la mala intención, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y le presentaron un denario. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen en esta inscripción? Contestaron: del César. Entonces él le dijo: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se sorprendieron, le dejaron y se fueron. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Palabra de Dios. Compartimos con ustedes el mensaje para esta ocasión. Ya la semana que viene estaremos compartiendo con ustedes el servicio de la reforma de la iglesia. Esperamos ya para este domingo que viene tener la iglesia abierta y poder tener ese servicio con algunos miembros de la congregación. El máximo que podemos tener en el espacio son 40 personas. Pues bien, mientras planificamos para eso, tengamos el mensaje para este día. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es un refrán popular que aprendimos. Y yo la primera vez que lo escuché en inglés. The enemy of my enemy is my friend, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Dice. Y la verdad que esto es un consejo que se da, o es un dicho que se propaga, ¿verdad? Que en verdad es para algunas personas que están como en contra unos de otros. Algunas personas que estén en lucha unos con otros. Algunos que tengan envidia de otros, o que quieran quitar del medio a otros, ¿verdad? Pues entran en estas luchas de poder. Se parece un poco a lo que el Evangelio está pasando con estos líderes de la sinagoga, o en este caso los fariseos y los herodianos. Los fariseos y los herodianos no se llevaban entre sí, pero como tenían un enemigo en común, aparentemente estaban encontrando en Jesús un enemigo en común, se ponen de acuerdo, aunque ellos no estaban de acuerdo entre sí, se ponen de acuerdo con tratar de entrampar a Jesús, o hacerlo caer, o torpedear su camino, ¿verdad? En ese sentido. Así que ese refrán no es un refrán bueno, pero nos sirve, ¿verdad?, para ilustrar lo que está pasando en el Evangelio.
La semana pasada nosotros nos dábamos cuenta que nosotros no podemos coger, como decir, o tratar de bobo, de coger de bobo a Dios, ¿verdad? En el sentido, no podemos tratar de engañar a Dios, ¿verdad? Pues aquí se trata también de los fariseos y de los herodianos que quieren entrampar a Jesús con una pregunta en el Evangelio. Hemos escuchado anteriormente de esos relatos en la Biblia donde hablan de esos intentos de confabulación que se dan en la Escritura contra Cristo, ¿verdad? Y ya hemos mencionado la semana pasada la reacción de Jesús en muchas ocasiones. En esta ocasión, Él les dice hipócritas a ellos. Ellos vienen diciendo, mira, maestro, sabemos que tú eres imparcial, sabemos que tú sabes mucho, sabemos que... Para después tratar de hacerle una pregunta para tratar de enredarlo, ¿verdad? Y hacer que tropiece a Jesús. Muy sabiamente Jesús no tropieza y lo vamos a ver, ¿verdad? Como ha pasado anteriormente con el Sanedrín y con los sacerdotes en los domingos anteriores. Jesús tiene propósitos de purificar. Jesús tiene propósitos de reconciliar. Jesús tiene propósitos de que Dios redima, ¿verdad? Esa es la misión de Dios. Que Él ha venido un redentor a nosotros en Cristo Jesús. Y lo que está anunciando son palabras de buenas nuevas, de bienaventuranza, de la cercanía de ese reino de Dios. De que Dios ha decidido venir a salvarnos, a sanarnos, ¿verdad? Y todavía nosotros a veces nos resistimos. No solamente ellos se resistieron en aquel momento, sino también nosotros a veces nos resistimos, ¿verdad? Jesús proclama el adelanto de ese mismo reino con sus palabras, con sus enseñanzas, con sus actos sanadores, con la compasión que siente y se dedica a servir, a reconciliar, a restaurar a las personas, ¿verdad? Que se encuentran en el camino. Y es una redención, una sanación abierta a todas las personas, ¿verdad? No hay distinción de personas. Es más, lo acusan a él de comer y beber con los pecadores. ¿Acaso ellos no merecen salvación también? Es lo que nos preguntamos. Si nos salvó a nosotros, ¿cómo Dios no va a querer salvar también a toda la humanidad? Y así se expresa en la Escritura, y eso es lo que viene a hacer Jesús. Jesús encarna y testifica ese alcance a la gente en sus obras y en sus actos de misericordia, de consolación, de paz, empezando por los más necesitados, los pobres, los hambrientos, los sedientos, los ciegos, los enfermos. Recibe a los niños, recibe a las mujeres, recibe a todo el mundo que quiere escuchar su palabra. Y se acerca a Él también a la gente. A veces la gente no todo el tiempo se acercan a Él. Él también se acercaba a la gente en su necesidad. ¿Podríamos hacer nosotros eso también? Tener esa fe de que acercándonos a la gente en necesidad, en el nombre del Señor, podemos hacer agentes de sanación, podemos hacer agentes de paz para ellos, podemos hacer agentes de consuelo para ellos. Los fariseos y en este caso los herodianos no se daban cuenta de ello, ¿verdad? Y lo que querían era entrampar a Jesús. La parábola de Jesús se encarga de denunciar a aquellos líderes que ensimismados en el poder y en sus puestos de influencia, en sus recursos, no estaban mostrando la misericordia ni estaban haciendo la justicia. Como les he dicho en otras ocasiones, en este evangelio se destaca esas palabras de Jesús: misericordia quiero, no sacrificio. Podemos tratar de ser los más religiosos, los más ritualistas, pero si no tenemos misericordia con la gente en necesidad, nos falta mucho, mis hermanos, nos quedamos cortos, ¿verdad? Por eso él insistía: misericordia quiero, no tanto el sacrificio, o no el sacrificio que es agradable, lo que quiero es el sacrificio que es agradable a Dios, ¿verdad? Que es hacer justicia, misericordia
y ser humilde delante de Dios, ¿verdad? Proveyendo para las múltiples carencias y necesidades de la gente, como hoy se está necesitando tanto, ante tanta necesidad de nuestros hermanos afectados por el COVID, los afectados porque no tienen trabajo, los afectados por las tragedias que hemos venido viviendo por los años y los afectados por los malos gobiernos que hemos tenido, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Y pues que el Señor nos proteja y nos ayude a aceptar, recibir a esa gracia de Dios, ¿verdad?, en Cristo Jesús, y ser agentes o instrumentos de su paz, como diría San Francisco, que celebramos la semana pasada, el día de San Francisco. Algunos historiadores afirman que los fariseos rechazaban la dominación y el imperialismo de Roma, sobre todo ese imperio contra el pueblo judío, y los herodianos, por otro lado, eran contrarios, son contrarios a ellos, porque los herodianos sí estaban a favor del imperio. Eran estos que se pasan detrás, por ejemplo, de los gobernadores y los que, para decir un término bueno, los alzacolas, ¿verdad?, que le hacen los favores y están ahí detrás de ahí para que los gobernantes le den alguito, le tiren con algo, ¿verdad? Pues así se parecían los herodianos, ¿verdad? Estaban a favor de esos imperialistas que era el imperio romano, para que ellos por lo menos los dejaran allí en una posición de influencia y de poder en el pueblo. Pero haciendo esto y queriéndose quedar en el poder y en sus privilegios, pues no llegaban al pueblo en su necesidad, ¿verdad? Y Jesús precisamente los enfrenta, los confronta, y por eso es que ahora ellos quieren tratar de entramparlo, ¿verdad? Tratar de engañarlo y que ver dónde lo cogen para que meta la pata, o para que se equivoque, o para que diga algo, que tengamos una excusa para arrestarlo, como después lo van a hacer. Y entonces, y es sencillo. La pregunta era, ¿están obligados a pagar el tributo al emperador? ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? Jesús les contesta que, o sea, si es lícito, si es el deber, o si es la obligación de pagar los impuestos al emperador, entonces los fariseos si él contesta que sí, si Jesús les contesta que sí, pues entonces los fariseos les desprestigiarían ante el pueblo, acusándole de estar a favor del imperio colonial, o del régimen dominante, ¿verdad? Y sabemos que ese régimen dominante ni cree, ni confiesa, ni rinde cuentas a Dios, que es el único soberano para Israel. Así que si Jesús dice que sí, que hay que pagar impuestos, pues entonces ellos van a coger esas palabras para ponerlo en contra del imperio, ¿verdad? Y entonces si él contesta que no es lícito ni es obligatorio pagar el impuesto, pues entonces los herodianos son los que los van a acusar ante el imperio, ¿verdad?, de estar en contra de ese imperio y de ser subversivo. La pregunta del tema discutido en el Evangelio se aplica al pago de impuestos, como ya hemos visto. El pago de los impuestos tiene que ver con el reconocimiento de una autoridad civil. Por lo tanto, el ejercicio de obediencia civil también está en juego en esta pregunta. Una pregunta para nosotros hoy podría ser: ¿podemos adelantar y colaborar y trabajar por la causa del reino sin recurrir a negarnos a pagar impuestos o negarse a obedecer civilmente a los gobiernos? Pues sí, esa pregunta la tuvieron ellos y la tendríamos hoy nosotros también. La primera carta a Timoteo dice de la siguiente manera, que exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por los reyes, dice así, ¿verdad?,
por los que están en autoridad, para que podamos vivir vida tranquila y sosegada en toda piedad y en toda dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante del Salvador. Si nos dejamos llevar solamente por eso, pues diríamos, pues hay que ser pasivos, hay que obedecer lo que nos digan los que están en autoridad y hay que orar por los reyes. Yo creo que sí, que hay que orar por los reyes, pero no necesariamente la pasividad que a lo mejor pensamos que deberíamos tener a través de estas palabras que encontramos en Pablo. Porque si vemos Pablo más adelante en ese mismo texto que escribe, dice, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y Jesús, ¿verdad? Y habla de Jesús. Y ahí es que está la clave. Porque el título de César corresponde al regente, al emperador del Imperio Romano, y era un título que tenía la implicación de ser señor o rey de señores, o el soberano de los señores, ¿verdad? O soberanía sobre los reyes. O sea que había como un culto al César detrás de la identificación del significado de ese nombre. Y entonces sería una idolatría el que se reconociera así abiertamente al César, porque los primeros cristianos se enfrentaron con eso en muchas ocasiones y por eso fueron también llevados al calabozo y a los leones algunos, ¿verdad? Por proclamar a Jesús como el Señor, contrario al César, que significaría el del Imperio Romano. Así que vemos esto, que no necesariamente nosotros debemos de obedecer ciegamente a los gobernadores o a los regentes del mundo actual, tampoco, ¿verdad? Y mucho menos cuando sabemos que en textos bíblicos también se nos dice, como en Hechos 5:29, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que nuestra primera obediencia y nuestra primera fidelidad y lealtad debe ser ante Dios. De manera que un regente actual podemos colaborar y ser partícipes de ello, ¿verdad? Pero siempre debemos tener la voz profética como la tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento y como la vemos en Jesús ahora en el Nuevo Testamento contra los líderes del pueblo que no hacían la voluntad de Dios y no se mostraban fieles y obedientes a Dios. Así que si nosotros vemos en la agenda o en las actitudes de los gobiernos presentes complejos de superioridad, actitudes de presunción, de actitudes de altanería, de prepotencia o vanagloria, esas no corresponden a lo que Dios quiere de nosotros y a la voluntad y la palabra de Dios, por lo tanto hay que resistirla. Si hay agendas de los gobiernos o de los regentes actuales que obran, que se vuelven supremacistas, o que se vuelven racistas, o que se vuelven imperialistas, o de dominación, o casi totalitarismo, o cuando echan al ejército del propio gobierno contra sus propios residentes y sus propios ciudadanos, ¿verdad? Eso no estaría de parte bien a los ojos de Dios, ¿verdad? Y hay que resistirlo, y hay que denunciarlo como pecado. Cuando tenemos gobiernos que son divisivos, confabuladores, vengativos, acechantes, maltratadores, perseguidores, abusivos, entonces no podemos entonces cumplir con ellos con serenidad y con calma. Hay que siempre tener serenidad para con Dios, ¿verdad? Pero y no tomar la justicia en nuestras manos, por ejemplo, y no asumir las mismas actitudes que ellos, pero hay que denunciarlo. En esta ocasión Jesús le dice a estos líderes que son unos hipócritas y nosotros también tendríamos en el nombre del Señor
y con mucho temblor y temor, pero con la fortaleza y el valor del Evangelio a la luz de Jesús, también decir a quienes son hipócritas que son hipócritas. Y si nosotros estuviéramos en las mismas, si nosotros como líderes religiosos estuviéramos en las mismas, la gente de las iglesias también tendrían la misma palabra profética para decirnos a nosotros, los líderes religiosos, que somos hipócritas cuando así lo actuamos. Así que, no porque nosotros estemos en Cristo, no somos perfectos, buscamos la perfección, pero fallamos y hay que reconocer nuestros errores también. Así que vemos de esa manera todas estas cosas, ¿verdad? Hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús. Él está por encima de todo. Él es el regente y rige con amor. Rige buscando la paz, la reconciliación entre la humanidad. Ese es el tipo de regente. Que si hay un tipo de regente a la luz de Cristo, que procure la paz, que procure la salud, que procure el bienestar para su pueblo, que atienda a los vulnerables, a los más débiles, a los que están más sufriendo más, a los que están en dolor más, ahí va entonces Jesús con ellos, ¿verdad? Ahí podríamos decir que Jesús va con ellos, ¿verdad? Así que tendremos que tener muy bien eso en perspectiva. Terminamos con un comentario de Servicios Koinonia que nos afirma una gran verdad. Tanto en el tiempo de Jesús como bajo el Imperio Romano y en estos tiempos, los más pobres siguen siendo los más afectados por las políticas fiscales, pues los impuestos recaen más directamente sobre los que trabajan la tierra, sobre los campesinos, sobre los obreros, sobre los que tienen que vivir como inquilinos. Nosotros los bautizados, los creyentes como iglesia, debemos orar por los gobernantes, cooperar cuando esas administraciones de turno tengan la conciencia de que ellos deben también servir a los propósitos de equidad, de justicia, de misericordia, de compasión, de restauración, de reconciliación en favor del bienestar y la salud y la paz para con todo el pueblo. Que tengamos nosotros pues esa convivencia pacífica, esa convivencia solidaria a la luz de ese reino de Dios en Jesucristo, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.